En una remota comunidad ganadera, enclavada en las alturas, vivía don Eusebio. Era un hombre viudo, de pocas palabras y mirada lejana, cuya vida giraba en torno a una rutina inquebrantable. Cada mañana, mucho antes de que el primer rayo de sol tocara las cumbres, se levantaba para ordeñar a sus pocas vacas. Con sus pesados bidones de leche al hombro, emprendía un silencioso recorrido por el pueblo, ofreciendo su producto casa por casa. No era particularmente amable, pero tampoco conflictivo. Simplemente cumplía con su labor, como una pieza más del engranaje del pueblo. Su única compañía era su nieta, Rosa, una niña que había perdido la voz y la alegría el mismo día que su madre partió para siempre. Juntos compartían un silencio que pesaba en el aire de su humilde morada. Para los demás habitantes, don Eusebio era un enigma, un hombre distante y solitario. Y él, a su vez, se sentía ajeno a todos, convencido de que no le debía explicaciones a nadie. Su vida era un camino recto y solitario, que recorría sin esperar compañía ni comprensión. Pero la tranquilidad de su rutina estaba a punto de romperse. Un día, sin previo aviso, un rumor empezó a serpentear por las calles empedradas del pueblo. Al principio fue un susurro, luego una acusación a viva voz. Alguien dijo que don Eusebio aguaba la leche. La afirmación no tenía pruebas. Nadie se había molestado en comprobarlo, pero la semilla de la desconfianza germinó con una rapidez asombrosa. Fue suficiente. De la noche a la mañana, las puertas que antes se abrían para recibirlo, ahora permanecían cerradas. Las sonrisas cordiales se convirtieron en miradas esquivas. La gente dejó de comprarle su leche. Sus mañanas se volvieron un eco de lo que eran. Los bidones, que antes regresaban vacíos y ligeros, ahora volvían a casa llenos, pesando no solo por la leche no vendida, sino por el rechazo de toda una comunidad. El dinero, que siempre había sido justo para sobrevivir, dejó de alcanzar. La despensa empezó a vaciarse. Rosa, su pequeña nieta, comenzó a faltar a la escuela. La falta de recursos se notaba en su ropa gastada y en la ausencia de su almuerzo. A pesar de la injusticia y la necesidad, don Eusebio no reclamó, no se defendió, no salió a la plaza a gritar su inocencia. Simplemente, con la misma dignidad silenciosa de siempre, siguió saliendo cada madrugada, con sus bidones llenos, recorriendo las mismas calles vacías, enfrentando el mismo rechazo, día tras día. Su orgullo era una armadura pesada, pero era lo único que le quedaba. Una madrugada, la rutina se quebró de la forma más abrupta. El sol ya estaba alto en el cielo, y don Eusebio no había regresado. La ausencia, tan inusual en un hombre de hábitos tan fijos, alertó a unos pocos. Horas después, lo encontraron. Estaba desmayado cerca del establo, con la ropa sucia y el rostro pálido. Había estado trabajando enfermo, sin comer adecuadamente durante días, aferrándose a la última fuerza que le quedaba para intentar no perder a sus animales, su único sustento. Rápidamente, lo llevaron al pequeño puesto de salud del pueblo. El médico, tras examinarlo, reunió a los vecinos que esperaban afuera y dijo algo que cayó como una piedra en el estanque de sus conciencias. Sus palabras no fueron un diagnóstico médico, sino un veredicto moral. Este hombre lleva semanas mal alimentado, sentenció el doctor con seriedad. Ha estado dando mucho más de lo que ha recibido. La noticia no solo corrió, voló por el pueblo, llevando consigo una onda de culpa y desconcierto que nadie esperaba sentir. Las palabras del médico fueron una llave que abrió puertas que la comunidad había mantenido cerradas. Una vecina, con el rostro pálido por la vergüenza, recordó algo que había pasado por alto. Había visto a don Eusebio, en más de una ocasión, dejar una botella de leche en la puerta de una anciana enferma que vivía sola y no podía pagarle. No le dio importancia en su momento. Ahora, la imagen la atormentaba. Poco después, otra mujer confesó, casi en un susurro, que él había usado el poco dinero que le quedaba para comprarle cuadernos y lápices al hijo de una familia vecina, un niño que ni siquiera era pariente suyo. La verdad
Pieza por pieza, comenzó a armar un rompecabezas completamente diferente al que todos habían imaginado. La leche nunca estuvo aguada. Estaba repartida. Estaba compartida con aquellos que tenían aún menos que él. El pueblo entendió, pero lo entendió demasiado tarde. La bondad silenciosa de don Eusebio había sido malinterpretada como desdén, y su sacrificio invisible a los ojos del prejuicio. Cuando don Eusebio finalmente despertó en la cama del puesto de salud, su primer pensamiento no fue para sí mismo. Con la voz débil y rasposa, pidió ver a su nieta. Cuando Rosa entró en la habitación, él la miró con una ternura infinita y le dijo: Perdóname, hija. Perdón si no supe explicar. No se refería a la leche, ni al pueblo, ni al dinero. Se disculpaba por su silencio, por la muralla que había construido a su alrededor y que también la había aislado a ella. En ese instante, Rosa, la niña que había olvidado cómo mostrar afecto, se aferró a su abuelo y lo abrazó por primera vez en meses. Un abrazo que lo decía todo sin necesidad de palabras. Fuera de la habitación, una multitud silenciosa esperaba. El pueblo entero parecía haberse congregado allí, pero no estaban para ofrecer disculpas vacías o palabras de consuelo que llegarían tarde. Estaban allí para hacer algo, para reparar el daño que sus juicios habían causado. La culpa colectiva se había transformado en un propósito común. Cuando don Eusebio, ya recuperado, regresó a su casa apoyado en el brazo de un vecino, no podía creer lo que veía. Su establo, que antes lucía descuidado por la falta de fuerzas, ahora estaba limpio y reparado. Había forraje nuevo apilado en un rincón, y sus animales comían tranquilamente, bien alimentados. Pero la sorpresa más grande lo esperaba en la plaza del pueblo. Colgado de un poste, un cartel grande y claro decía: Aquí se compra la leche de don Eusebio. Desde ese día, él no volvió a recorrer el pueblo con sus bidones al hombro. Ya no tuvo que ir casa por casa. Ahora, la gente iba a su casa. Hacían fila cada mañana, no solo para comprar su leche, sino para ofrecer una palabra amable, para preguntar por Rosa, para ser parte de su vida. No lo hacían porque de repente lo consideraran un hombre bueno o un santo. Lo hacían porque finalmente, después de tanto tiempo, habían entendido quién era realmente. A veces juzgamos sin mirar el esfuerzo que se esconde detrás del silencio. La bondad que no se anuncia, que no busca aplausos, suele ser la más difícil de reconocer y la más valiosa. Y cuando una comunidad entera falla, cuando se deja llevar por un rumor infundado, también tiene la oportunidad de aprender, de crecer, pero solo si es lo suficientemente humilde para aceptar su error y enmendarlo con acciones. La historia de don Eusebio nos recuerda que la verdadera generosidad no necesita público, pero la verdadera comunidad sí necesita abrir los ojos. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.